Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de migración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Vamos a hacer un análisis hoy de cómo va esa reforma migratoria que está anhelando mucho el inmigrante, es decir, miles de inmigrantes, no solamente fuera de los Estados Unidos, sino dentro de los Estados Unidos, por no decir 11 millones de inmigrantes que no tienen esos documentos para poder estar aquí en los Estados Unidos, pues están anhelando noticias nuevas, están anhelando análisis en relación con esta reforma migratoria. En este video vamos a analizar cómo se encuentra en este momento ese proyecto de ley que fue enviado en enero 20 del 2021 por el presidente actual Joe Biden. Y también vamos a mirar qué es lo que significa ese bill de reconciliación, qué significa ese otro proyecto de Budget Reconciliation Bill o proyecto de reconciliación, qué significa y qué esperanzas habría, es decir, objetivamente qué sería lo que nos depara y sobre todo a los inmigrantes que están desesperados esperando noticias en relación con esto. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí. Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Una vez más, trayéndoles a ustedes actualizaciones, trayéndoles a ustedes ciertas esperanzas, objetivamente hablando, analizando aspectos relacionados con la inmigración, analizando aspectos relacionados con esta tan anhelada reforma migratoria. Por eso te pedimos que le des like a este material, que es un material de contenido importante para ti, para que te ilustres, para que puedas educarte y que podamos en algún momento crearle a usted la posibilidad de que se eduque para su consecución del sueño americano, que es lo que todos queremos en cierto modo. Bueno, como les expresaba, muy importante que sepamos una vez más, es decir, analicemos cuáles son esos elementos que el presidente Biden estipuló en su memorándum del 20 de enero del 2021 respecto a esas comunicaciones de los posibles proyectos que tienen que ver con la reforma migratoria. Y esto tenía que ver básicamente en enviarle al Congreso un proyecto el primer día de su mandato para restaurar la humanidad, los valores estadounidenses en el sistema de inmigración. Es decir, para volver otra vez a restaurar la confianza en el sistema migratorio de los Estados Unidos. Esto tiene que ver entonces con varios aspectos, entre otros, el más importante es que estimularía la economía y el tiempo de garantizarle a todos los inmigrantes que están esperando esas visas de inmigrantes alrededor del mundo y que aquí dentro de los Estados Unidos pudiesen tener más celeridad, pudiesen tener más eficacia en sus procesos de inmigración. Entonces vamos a mirar cómo es que ha sido ese progreso también. Pues primero que todo, miremos bien qué es lo que ha hecho el presidente Biden hasta el momento. Proporcionar vías para la ciudadanía y fortalecer las protecciones laborales, fue uno de los aspectos que mencionó el presidente Biden en el inicio. Pues expresa que se creará una hoja de ruta para que las personas que llegaron, escúchelo bien, el 1 de enero del 2021 o antes de esta fecha, que tuviesen la posibilidad de legalizar su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Pero no obstante, hemos visto hasta ahora un obstáculo en el Congreso por parte de republicanos y demócratas que no se ponen de acuerdo, y por supuesto porque no hay una mayoría ni demócrata ni republicana, es decir, no podemos encontrar una solución al respecto. Pero este aspecto es uno de los que más me interesa tocar, mantener unidas las familias. El proyecto de este proyecto de ley pues trata esencialmente de eliminar los atrasos, recuperar las visas no utilizadas, eliminar los largos tiempos de espera y aumentar los límites de visas por país. También eliminaría las llamadas prohibiciones de los 3 y 10 años, es decir, los castigos como tal, y otras disposiciones que separarían a las familias. El proyecto de ley apoya aún más las familias e incluye mantener a las familias unidas, básicamente. Entonces, esto es lo que básicamente no hemos visto hasta el momento. Es decir, el proyecto como tal permitiría a los inmigrantes con solicitudes aprobadas en las embajadas y consulados a través de patrocinios familiares de las categorías familiares a unirse con sus familias en los Estados Unidos de manera
temporal, es decir, les otorgarían una visa temporal para que esperaran a través de este mecanismo que sus residencias fueran otorgadas. Hasta ahora no hemos visto vamos a decir, avance, y por contrario vamos viendo cada vez más congestión en las embajadas y consulados, puesto que no hay citas disponibles, no hay entrevistas para las personas que terminaron los 6 pasos y no hay una luz muy cercana respecto a esto. Entonces hay muchos críticos que están yendo en contra del presidente Biden de que es momento de que se haga una reforma, de que haya una luz. Entonces vamos a ver qué esperanzas existen al respecto. Para ello, el presidente Biden el pasado 27 de julio de 2021 estableció que para tener una frontera ordenada, segura y bien administrada, es decir, debido a la catapulta de inmigrantes que se vinieron a través de las fronteras, pues obviamente se deseaba tener una frontera más segura y que existiera una inmigración mucho más justa y humana, y que precisamente iba concatenado con lo que acabamos de leer anteriormente de enero 20 del 2021. Ahora en julio del 2021, es decir, casi 6-7 meses después de ese enero, entonces expresan lo siguiente: en los 6 meses transcurridos desde el entonces 20 de enero, la administración ha logrado un progreso considerable para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, mientras continúa pidiendo al Congreso que haya pues una reforma de las leyes de inmigración aquí en los Estados Unidos para que esencialmente se aceleren los casos y que no haya ese retraso excesivo que se presenta en el momento. Ellos dicen que procesan con éxito más de 12.500 personas que habían sido devueltas a México por los MPP, el programa de Migrant Protection Protocol. Es decir, existen varios aspectos que dice la administración ha hecho progresos, y es cierto, se han revocado varias proclamaciones presidenciales, pero no es suficiente. Los inmigrantes piden a grito que se establezca una reforma real, objetiva, para poder tener este tipo de objetivos, de poder lograr sus metas como inmigrantes, que en realidad no se han podido lograr hasta el momento. Es decir, hasta ahora inclusive lo que se expresa aquí de una frontera más segura está muy lejos de conseguir en este instante. Así que lo que sí se está haciendo es haciendo una expulsión acelerada para quienes llegan a la frontera, una expedited removal, y la administración está trabajando para mejorar en ese proceso de mirar si hay personas que verdaderamente tienen la posibilidad de pedir un asilo, por ejemplo, en las fronteras, o si no lo tienen, entonces pudiesen ser deportados de manera expedita. Entonces también se está trabajando sobre el comercio ilícito en las fronteras, tráfico ilícito, y entonces esencialmente han habido cambios importantes en el asilo. Pero vemos también en videos que aquí tenemos en nuestro canal que la semana pasada un juez republicano de Texas que básicamente le quitó ciertos elementos de poder al presidente Biden para que pudiese seguir con ciertos aspectos relacionados con sus propósitos, más que todo relacionados con el asilo. Pero entonces vemos que esencialmente no se ha progresado mucho respecto de las embajadas, respecto de los procesamientos en relación con las entrevistas. No se ha hecho un progreso, vamos a decir, como esencial o relevante en tal. Ahora hablemos entonces, pasando ya a la actualidad, en agosto del 2021, ya casi a finales de agosto del 2021, ¿qué significa esta reforma migratoria respecto a un nuevo proyecto de ley que pues obviamente está tratando de vincular y de promover el gobierno del presidente Biden, que se denomina básicamente la reconciliación? Esa reconciliación tiene que ver exactamente con un trato que pues esencialmente aquí en los Estados Unidos se tiene por tradición, en el cual el gobierno de turno pues obviamente envía un bill o un proyecto de ley con el propósito de que se apruebe un proyecto económico en contraprestación con que los inmigrantes puedan tener su posibilidad de obtener su residencia permanente, más otros tipos de beneficios. Entonces vemos aquí que básicamente durante varios meses de negociaciones bipartidistas en el Senado han producido un estancamiento de las medidas ampliamente populares que permitirían a ciertas categorías de inmigrantes calificados
como los Dreamers, por ejemplo, trabajadores agrícolas, y a estas otras personas, trabajadores cualificadas, que obtuvieran su residencia permanente. Esto ha sido infructuoso, pero frente a esta perspectiva de la obstrucción, que definitivamente no se va a poder progresar en este proyecto, entonces existe este otro proyecto de presupuesto. Es decir, hay un presupuesto que direcciona básicamente un budget, un alivio económico para que la nación salga adelante a través de la legalización de muchos de aquí de los Estados Unidos, de muchos inmigrantes que pues serían básicamente la fuerza laboral para seguir adelante en la construcción de la economía. Entonces, primero, la política debe producir un cambio de los desembolsos e ingresos, es decir, tener un impacto presupuestal aquí a nivel federal para efectos de que se inyecte económicamente al país. Entonces, lo que expresa básicamente el gobierno es que va a conferir estatus a las personas ilegales, es decir, a estas personas no ciudadanas, a conferir la residencia permanente, y esto conllevaría el impacto adicional de proteger a las personas de deportación. Pero este es solamente uno de los efectos, dice el gobierno del presidente Biden. Entonces, de la deportación, pues obviamente es uno de los efectos, pero uno de los principales efectos es que la reconciliación tiene que ver con que estas personas que obtengan la residencia permanente pudiesen aportar económicamente y contribuir a Estados Unidos para básicamente mejorar la economía federal. Así que ese es uno de los impactos presupuestarios que tiene esencialmente como base, como espíritu de este proyecto de ley. La oposición al uso de la reconciliación, que es este método que se trata de hacer, también choca con un muro creado por los propios presidentes del Senado. Es decir, que si no se aprueba esta reconciliación, sí sería muy difícil seguir adelante con una reforma migratoria. Es decir, en otras palabras, este va a ser el chance más adecuado para poder aprobar esa reforma migratoria. Si se llega a aprobar esa reforma migratoria, entonces esencialmente se mejoraría en la economía, dice el presidente Biden, se mejoraría en las políticas inmigrantes y se mejoraría en el sistema de inmigración aquí de los Estados Unidos. Entonces, son importantes análisis que se deben hacer, no solamente de la actualidad, sino cuál fue la propuesta que hizo el presidente Biden, qué ha sucedido hasta el momento. En julio pasado ya vimos que enviaron este nuevo proyecto de ley. Ahora en agosto tenemos el proyecto de reconciliación con el objetivo de que hayan implicaciones presupuestarias federales para efectos de que los residentes, los ilegales, las personas que no tienen estos documentos legales, puedan obtener su residencia permanente y que puedan a la vez aportar la fuerza laboral a los Estados Unidos de América. Entonces, en resumidas cuentas, este va a ser una de las opciones que tiene el gobierno Biden para poder que se le apruebe su reforma migratoria, que no es como la que primero fue enviada, sino que ahora tiene una connotación más presupuestaria, es decir, de dinero de 3.5 billones de dólares para aprobar esa reforma migratoria. Es decir, va a haber una contraprestación, va a haber básicamente como un ofrecimiento de los demócratas para que los republicanos se sientan interesados en aprobar dicha reforma, ¿no? Entonces, los demócratas esperan aprobar la reforma migratoria a través de la reconciliación. Ese es el tema central de este video, es decir, la oportunidad que tiene la reforma migratoria está centrada aquí en la reconciliación presupuestaria, pero no está claro si las reglas le permitirán hacerlo todavía. Sin embargo, pues esta es una de las opciones más claras que han podido haber durante muchos años, ahora ya pues muy cerca de pronto de que sea posiblemente aprobado este método, ¿no? Los demócratas del Congreso están fijando sus posibilidades de la reforma migratoria en un ambicioso proyecto de ley de gastos de 3.5 billones de dólares. Entonces, esto básicamente dio a conocer el Partido Demócrata con sus planes para incluir la residencia permanente para inmigrantes calificados en el proyecto de ley a través de un proceso llamado conciliación presupuestaria. Primero, deberían superar un obstáculo importante en la Cámara Alta, el Parlamento del Senado. La reportera pues de este NPR, que es una de las
redes informativas más famosas aquí en los Estados Unidos, expresó. Pero aquí vemos inclusive el presidente Joe Biden que está diciendo que deberíamos incluir en el proyecto de ley la reconciliación. Esto fue hace unos meses atrás, y verdaderamente todos los demócratas aquí expresan, Nancy Pelosi y los principales personajes del Partido Demócrata expresan que sí, creo que la inmigración deberá estar en la reconciliación. Es decir, que si se obtiene esta posibilidad, aquí vemos otro, Dick Durbin, la única opción viable en este momento para pasar el camino hacia la ciudadanía es a través de la reconciliación. Todos expresan lo mismo, es decir, ese es el expresidente Joe Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder de la mayoría en el Senado, Dick Durbin. Pero los demócratas primero deben convencer al parlamentario del Senado de que la legislación puede crear nuevos caminos hacia la ciudadanía para millones y que tendrá un impacto en el presupuesto, es decir, qué aporte van a dar. Entonces el temor de los republicanos es que todas estas personas se vuelvan una carga pública para el gobierno y que finalmente no se haga nada en ese sentido. Es decir, básicamente esta es la esperanza de los demócratas. Como conclusión, entonces, podemos decir que es un camino muy difícil para el presidente Biden que pueda ser aprobada la reforma migratoria así como lo presentó el 20 de enero del 2021, una vez tuvo su primer día de mandato. Posteriormente se han dado muchas modificaciones, muchos tropiezos, falta de conciliación en todos estos pasos que se han venido dando en el Congreso, pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? La reconciliación es el tema. La reconciliación es el sistema que puede ser factible para que le aprueben el presupuesto versus e intercambio que se le apruebe la residencia permanente a millones de personas. Entonces, esto es un proceso que de pronto puede estar en 2 a 3 meses ya aprobado o denegado, pero creemos que existen muchas posibilidades de que se apruebe, dado que existe un presupuesto bastante alto que podría ser usado precisamente para mejorar la economía de los Estados Unidos. Muchas personas van a tener oportunidades también, si se aprueba este presupuesto, en muchas carreras para poder venir acá con otros tipos de visas también. Así que muy interesante este video, análisis de qué es lo que ha pasado con la reforma migratoria en los últimos meses y cuál es el objetivo, cuál es la esperanza que tienen ustedes, los inmigrantes, y nosotros los abogados también, para poder seguir adelante con este tema de la reforma migratoria. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Los invitamos para que nos dé like a este video y que comparte esta información, que es una información de contenido no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.